Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la 7ª semana de Pascua. Este sábado es 7 de junio. En este día la Iglesia no celebra la memoria de ningún santo, pero en el Carmelo se celebra hoy a la beata Ana de San Bartolomé, que nació en una humildísima familia de un pueblo de Toledo, Almendral de la Cañada, en el año 1549. Quedó huérfana y sus hermanos mayores la pusieron a guardar el rebaño de la familia. Cuando tuvo 21 años, los hermanos quisieron que se casara, pero ella dijo que no, que quería hacerse monja. Sus hermanos se opusieron, pero se le apareció Cristo, que le dijo: yo soy el que tú quieres y te has de casar conmigo. Entró en el convento de San José de Ávila, la primera fundación de Santa Teresa, y entró como hermana lega porque no sabía ni leer ni escribir. Pero Santa Teresa la apreció muchísimo, hasta incluso la hizo secretaria sin saber leer ni escribir, y acompañó a Santa Teresa a distintas fundaciones, a Medina, a Valladolid, a Alba de Tormes, a Salamanca, y en Alba de Tormes cuidó de Santa Teresa en la última enfermedad. Después fue a fundar a París, había ya aprendido a leer y escribir, y luego fue enviada a Bélgica y fundó distintos Carmelos, mostrando su tremenda humildad. Concretamente fundó en Lovaina, en Mons, en Amberes, y falleció en Bruselas. Escribió una autobiografía y unas instrucciones para religiosas. Ella le había pedido al Señor: Señor, cuando me llevéis, que sea sin ruido. Y así fue. Murió santamente en el año 1626. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se nos proclama en la misa de este sábado de la 7ª semana de Pascua. Mañana las lecturas serán las propias de Pentecostés, pero hoy llegamos al último momento en esa lectura continuada del Evangelio de San Juan, que nos ha llevado desde repasar los primeros capítulos, particularmente el diálogo de Jesús con Nicodemo, para después pasar al capítulo 6, la multiplicación de los panes y los peces y el discurso eucarístico, el discurso del pan de vida de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, después pasar a todos los discursos de la última cena, terminando con ese capítulo 17 de San Juan, la oración sacerdotal. Toda la Pascua hemos estado leyendo el Evangelio de San Juan. Y hoy terminamos, ayer tras la pesca milagrosa, asistíamos a esa triple confesión de amor y esa triple pregunta de Jesús a Simón Pedro: ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. La continuación de ese Evangelio, capítulo 21, versículos 20 al 25, es lo que ahora escuchamos. Dice así: en aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga,
¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto, y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Hemos escuchado esa declaración solemne de Jesús a Pedro. Tú apacienta mis ovejas. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías, ibas a donde querías. Cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y aunque estas palabras pudieran ser un tanto enigmáticas o prestarse a diversas interpretaciones, el evangelista mismo da la interpretación correcta, autorizada. Lo dijo aludiendo a la muerte con que Pedro iba a dar gloria a Dios. Y todavía el Señor le añadió, sígueme, sígueme durante tu vida y sígueme en la muerte. Ten parte conmigo en todos los trabajos, en las persecuciones, en la pasión y en la muerte, para que luego puedas tener también parte conmigo en la victoria, en el triunfo, en la gloria del cielo. Pero es curioso, Pedro sigue a Jesús. Imaginemos que Jesús está caminando físicamente por la orilla del lago, y Pedro ha ido detrás de él. Otros apóstoles ya se han apartado. Sin embargo, parece que el discípulo amado, el autor de este evangelio, camina detrás de ellos, porque aunque él fue el primero en reconocer a Jesús en la orilla del lago y decir a todos sus compañeros, es el Señor, a pesar de eso, el Señor no le había dirigido una palabra personal, o al menos él no recoge esta palabra. Quizás por modestia, por humildad, quiere dejar en todo el primer puesto a Simón Pedro, así como le dejó entrar primero en el sepulcro vacío del Señor para comprobar cómo se encontraba todo. No hay una palabra que conserve el Evangelio específica para el discípulo amado. La gran palabra de Jesús ya se le había dicho en el tiempo de su pasión. Concretamente en la cruz le había dirigido una de sus últimas palabras para decirle, ahí tienes a tu madre, y confiarle el tesoro más precioso que podía dejar a un discípulo, a su propia madre. Y a la Virgen, a María, para que no hubiera ningún lugar a dudas, le había dicho, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y ese discípulo era también, sin lugar a dudas, el único apóstol que estaba allí presente en el Calvario, a Juan, al discípulo amado. Sin embargo, Pedro, que ahora sigue a Jesús en esta última pequeña caminata por la orilla del lago, él se vuelve. Se vuelve porque está preocupado por sus compañeros, porque él está ejerciendo ya su oficio, porque está viviendo la vocación que el Señor le ha concedido, porque él no puede hacer otra cosa sino apacentar a los corderos de Cristo. Se vuelve y ve al discípulo a quien Jesús amaba, y dice, el mismo que en la cena se había apoyado en el pecho del Señor y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Pedro no se encuentra celoso, no siente envidia de estos signos de preferencia de Jesús por el discípulo amado. No siente envidia porque Juan apoyara su cabeza sobre el pecho del Señor
y fuera el más cercano e íntimo confidente de las efusiones de su corazón. Él se preocupa por su compañero y le dice Pedro a Jesús: Señor, ¿y este qué? Probablemente hace un gesto mostrándoselo al Señor, le llama la atención al Señor, intercede por Juan, bendito apóstol Pedro, que se olvidó tanto de sí mismo cuando era tanto lo que él tenía que meditar en su corazón, tanta la gracia que había recibido, tanto el amor que se le había manifestado, tan grande y tan alta la vocación que había recibido. Pero le dice: Señor, ¿y este qué? No está contento Simón Pedro mientras Jesús no tome conciencia de la presencia del discípulo amado que también sigue sus huellas a distancia. Y Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Cierto que Pedro tiene que pastorear ovejas, apacentar corderos, pero Pedro tiene que dejar plena libertad al Señor para que el Señor haga lo que estime oportuno, lo que quiera, lo que crea, lo que es en definitiva la voluntad del Padre. ¿A ti qué? No tengas una preocupación excesiva por el otro que venga a ti a turbarte. Tú encomiéndalo al Señor, tú ponlo en sus manos, tú ya conoces el corazón de tu Maestro. No creas que Él se ha olvidado de ninguno de los suyos. Si tú lo has escuchado en el cenáculo, orando a su Padre, y cómo el Señor decía que los discípulos que le habían sido dados por el Padre, Él había cuidado de ellos, y no se había perdido ninguno, a no ser el hijo de la perdición, y esto para que se cumpliera la Escritura. Él había cuidado de todos, Él sigue cuidando de Felipe y de Bartolomé, Él sigue cuidando de Tomás y de Mateo, Él cuida de Santiago y de Andrés, Él cuida también del discípulo amado. ¿Este qué? No tienes que tener curiosidad por conocer su destino, su vocación específica. El Señor ya le habla al corazón, el Señor ya le muestra su propio camino y le da las gracias necesarias, igual que te las da a ti, para poner en práctica esa vocación. A veces nosotros, muchos cristianos, nos vemos aquejados de un celo indiscreto, imprudente. No nos basta conseguir al Señor procurando toda perfección, intentando cultivar las virtudes, ponerlas en práctica al principio con mucho esfuerzo y después tratando de no dejarlas nunca, de no abandonarlas. No nos basta con meditar sus palabras, no nos basta con practicar las obras de misericordia. Queremos llevar adelante la vida de los demás, queremos conocer en detalle todo lo que creen, sienten, piensan, por dónde van, por dónde caminan. En definitiva, nos dejamos mover por un celo malo que esconde tras él un deseo de controlar a los demás, un ejercicio solapado de
poder, porque ese control de los demás es el ejercicio de un poder. El Señor quiere que nos centremos en nuestra propia respuesta personal, porque si no, Él podría decirnos lo mismo que en aquella comparación o parábola que puso. ¿Cómo pones tú tanto celo y tanto empeño en sacar una motita del ojo de tu hermano que tú consideras que es una imperfección y tienes mucho celo en quitar de su ojo esa motita, y sin embargo no pones el mismo empeño, el mismo celo en sacar de tu propio ojo una viga entera, no ya una motita o una pajita, sino una viga entera? Vamos a ocuparnos de nuestros asuntos, vamos a ocuparnos de toda perfección y de toda virtud, y vamos a encomendar a nuestros hermanos, sin querer fijarnos hasta qué punto su práctica de las virtudes es una práctica avanzada, sincera, perfecta o no. Evitemos hasta la más mínima sombra de juicio sobre los demás. No pretendamos convertirnos en maestros de los otros. Recordemos de nuevo las advertencias de Jesús a lo largo de su vida pública. Vosotros, les dijo en una ocasión a los apóstoles, no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro. No os dejéis llamar señores, porque uno solo es vuestro Señor. Así pues, no pretendamos erigirnos en maestros de virtud para los demás. Más bien, examinemos con sinceridad nuestra conciencia cada día. Tratemos de enmendarnos de todos nuestros defectos. Hagamos sinceros propósitos de enmienda para nuestros pecados y defectos. Y, como he dicho antes, eso sí, oremos por todos nuestros hermanos, a veces incluso mejor de forma general. Sigue el Evangelio diciendo, se corrió la voz entre los hermanos, es decir, entre los cristianos, se corrió la voz, el rumor, de que ese discípulo no moriría, porque el Señor le había dicho, y si quiero que se quede hasta que yo venga en mi segunda venida, en la parusía, al final de los tiempos. Si yo quisiera que éste se quedara hasta entonces, quiere decir que no moriría y volvería a ver al Señor en esa gloriosa segunda venida. Pero como aclara el autor, que quizás no sea ahora el discípulo amado el que escriba estas líneas, sino que quizás las escriba un discípulo del discípulo amado. Jesús, le aclara, no le dijo que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Se había corrido esta voz entre los discípulos, porque una vez que los apóstoles habían ya muerto todos, habían entregado su vida en testimonio de Cristo, sin embargo, el discípulo amado seguía vivo a una edad avanzada. Nonagenario, eso seguro, y quizás llegó a centenario. Entre eso y las palabras que Jesús le dijo, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Habían hecho concebir esperanzas a algunos de que este discípulo no moriría nunca, sino que el Señor lo reservaba para el momento final. Pero esas no habían sido las palabras de Jesús. Esa no es, por tanto, una interpretación correcta. El Señor lo que quería era apartar la mirada de Simón Pedro del discípulo amado, que la mirada de Simón Pedro sólo se enfocara sobre su Maestro y Señor, a quien tenía que seguir, porque esa era la última palabra que el Señor le había dicho, sígueme. Por eso ahora le repite, ¿a ti qué? Tú sígueme, ¿a ti qué? Lo que yo quiera sobre él, lo que yo disponga sobre él.
Y ahora, ciertamente, son los discípulos del discípulo amado, sus seguidores, quizás han conocido ya la muerte del discípulo amado, ha terminado ya la época apostólica, se está cerrando el cuarto evangelio y por tanto la revelación de la Sagrada Escritura, de toda la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza. Ya Pablo ha escrito todas sus cartas, y lo mismo Pedro, Santiago, Judas. Todo está a punto de cerrarse, de terminar este momento único en la historia. Pero los discípulos del discípulo amado todavía dan una conclusión, un epílogo al evangelio que ha escrito su maestro, el apóstol Juan. Por eso dicen, este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. El que marchaba todavía detrás de Pedro y de Jesús, este discípulo amado es el autor de estas líneas, es el autor de este cuarto evangelio, es el que da testimonio de todo esto, el que lo ha escrito. Y nosotros, sus seguidores, sus discípulos, nosotros, dice el anónimo autor de estas líneas, sabemos que su testimonio es verdadero. Han conocido la persona, han escuchado de sus labios todo lo que él vio, oyó, tocó de Jesús. Y saben que este hombre, Juan, no mentía, que él era el discípulo amado del Señor, el que le había confiado cosas inefables, que había terminado poniendo por escrito en esas páginas apreciadas del cuarto evangelio. Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Esa primera comunidad cristiana de influencia joánica da testimonio en favor de su maestro y evangelista Juan. Y ahora añade de una manera hiperbólica muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Es una forma de hablar, una forma literaria de hablar, una hipérbole. Lo que viene a decir este anónimo discípulo que concluye el cuarto evangelio es que hay muchos otros episodios de la vida de Jesús, otras muchas palabras dichas por Jesús que no se han escrito, y que si se escribieran todas realmente sería el no acabar. Pero todo esto basta para cimentar, para alimentar y fortalecer nuestra fe y nuestro amor. Y esto es lo que importa. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.